Y ya estaba el señor afuera, el de la mudanza. Saco las dos bolsas, las subo, me ayuda rápido para que se hiciera el movimiento este, porque pues él ya sabía que no quería que no quería yo que se diera cuenta mi papá, ¿no? Saco un mueblecito de madera, mi mochila, los libros, algunos cuadernos, todo lo que tenía que ver con la escuela, algunos trabajos que había hecho. Y bueno, yo pensé que no era tanto, pero después de todo sí se hizo un buen bulto de cosas. Y ya al momento de que iba a salir, volteo a ver si no me faltaba nada. Eh, Me despido de la computadora de mi mamá. Ya me aseguro de que la llave estaba puesta. Y ahí la dejé, me llevó la llave de la computadora obviamente. Checo por dentro del mueble para sacar ya lo último que quedaba, que era mi dinero, los cristos, los cristitos y pues ya, dos que tres cosas más. Estoy por salir y en ese momento me acuerdo de algo que no podía dejar de hacer. Me voy a donde estaba un mueble donde estaba la consola de audio, de sonido, ahí en la casa. Y busco entre los álbumes de ahí de la familia, pues. Me pongo a buscar y agarro estas dos fotografías, sí. Esas dos fotografías que ahorita te las voy a mostrar son de... Ella es mi mamá precisamente, sí. En esta, por ejemplo, más chiquita puse, bueno, sí, es mi letra, pero hay un sello, dice 17 de mayo de 1993, ahí tendría unos 16 años, y ahí en manuscrita dice, recuerdo de mi, bueno, nomás está como al revés, ¿no? Por eso no se ve. Y bueno, esta foto de atrás, por la parte de atrás, dice mi nombre, Jesús Armando Morales Brizuela, ahí en manuscrita, y luego dice, miércoles 6 de agosto de 1997. Y esto fue lo que me llevé, esto me lo llevé en las manos. Y aquí acabó todo. Salí, cerré la puerta y emprendí mi camino. Iba a la camioneta y yo pensaba, la primera cosa que pensaba era pues el gusto que le iba a dar a mi papá, a mis hermanos, que pues ya por fin se le cumplió su sueño, ¿no? Otra cosa que iba pensando es que pues ya eran tantas cosas que no me extrañaba que un accidente pasara ahí, ¿no? Y ese fuera el final totalmente de esta historia. Pero no, 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 no. Afortunadamente, el final fue diferente. Llegué a la casa de mi abuelita por fin. Ella, pues para este momento no estaba enferma todavía de cáncer. Ella estaba bien, caminaba, andaba ella por sí misma. Abre la puerta cuando ve que yo llego en la camioneta y bajo de la camioneta. Llevo las fotografías en la mano y, y en la entrada de la casa de mi abuelita le enseño las fotos y me dice, ay, hijo, tu mamá, mi hija, empieza a llorar y me agarra del pelo y me dice, ¿te acuerdas que te había dicho que tu mamá te había puesto Jesús en nombre de todo el dolor que ibas a sufrir y todo lo que te iba a pasar? No, pues sí, sí, abuelita, sí me acuerdo que me puso ese nombre. Ok, pues ya, se acabó, hijo. Todo ese dolor aquí termina. Pasó un rato en el que yo llegué y me metí al comedor, llevaba mis cosas. Mi abuelita me recibió. Me senté en el comedor y mi tía, que estaba sentada en la cama, estaban viendo una película, de esas de las que salían en el canal 2. Ya serían como las 6 o 7, 8 de la noche. No, 6 o 7 de la tarde más bien. Y entonces, pues, me dice mi tía Lupe, pues ya te viniste aquí, hijo. Ya te saliste de tu casa. Le digo, sí, tía. Mi primo estaba ahí conmigo, estaba sentado en el comedor. Pasó un rato y suena el teléfono y eran mis hermanas. Me sorprendió
estaba yo sentado, mi tía se levanta, contesta el teléfono y había pasado que después de que mi papá cerrara toda comunicación de mí y mis hermanas para con mi abuelita y mi tía, porque hubo este pleito que en un momento más te voy a recordar, me dice mi tía, ¿son tus hermanas? Yo no sabía qué hacer porque lo primero que yo pensé en ese momento es, mi papá está ahí y me va a regañar por haberme salido. De algún modo yo sentía todavía ese miedo, ese temor de su influencia sobre mí. Me levanté, fui a contestar y sí, eran mis hermanas. Me habló una de ellas, la mediana, la de en medio, y me dice llorando, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste de la casa? Y es una cosa que yo nunca pude entender porque yo a lo largo de todo este Story Time te estuve contando una gran situación, una cantidad muy grande de situaciones en las que mis hermanos, mis propios hermanos, propiciaban el coraje de mi papá para que me corriera de la casa. Y entonces cuando ya sucede, cuando ya por fin estoy fuera de sus vidas, ya no me checa que estén llorando. Sucede que, aquí lo anoté para que no se me pase ningún detalle porque tengo mucho que hablar, muchas cosas que decir. Mis hermanos estaban llorando y yo creo que quien les había permitido hacer la llamada era Carla, porque tú recordarás que en el Story Time yo te platiqué que mi papá en la nueva casa había puesto un candadito de seguridad. Es un dispositivo que cierra las llamadas de esos de los teléfonos en línea. Los celulares pues no tenían mucho auge y no podías hacer llamadas. Es decir, yo no podía hacer llamadas a escondidas de mi papá para mi abuelita, para explicarle, platicarle todo, porque mi papá cerró toda comunicación que yo pudiera tener con quien sea, pues para que yo no pudiera hablar de cómo me trataba, hablar de lo que ocurría en la casa y mucho menos hablar de que le había quitado la vida a mi mamá, porque las cosas como son. Aquí yo te hablé en los otros Story Time todo lo que yo llevaba adentro y yo creo que en estos también voy a decirte muchas cosas, pero voy a hablar desde el fondo de mi coraje, de mi odio, de mi frustración, de todo lo que me hizo y de todo lo que tuve que vivir, porque no se me hizo justo que después de haber salido de la casa, todavía en esta casa de mi abuelita haya tenido su influencia negativa. Él junto con mi tío, el que te platiqué, el de los inmundos, mi tío y mi tía, que le quitaron la casa a mi abuelita cuando se enfermó de cáncer. Bien, entonces tú disculparás todas las palabras y todas esas reacciones que yo tenga en todo a lo largo de estos montón de videos que vas a escuchar o vas a ver. Pero sí, son muchas cosas y no me voy a detener. Tal cual lo sienta, tal cual te lo voy a explicar. Tal cual me nazca decirlo y tal cual fue, así te lo voy a decir, sin tener prudencia de palabra. Como te decía, mis hermanos me hablaron y ¿a qué voy con esto de que me sorprendió? Porque después de ese evento de que yo salí de la casa, yo ya no volví con ellos, yo ya no tuve ningún acercamiento con ellos, que más que cuando cumplí 30 años y iba esporádicamente, pero después de la muerte de mi papá, este año, en enero del 2026, estamos a 1 de agosto, en enero, me hablaron mis hermanas, me habló mi hermana, una de ellas, la mediana, y me dice, ya sabrás que mi papá falleció hace como 3, 4 años, que fue lo último que conté en el Story Time. Pues, ¿qué crees? Me habla mi hermana y me dice, oye Armando, fíjate que pues hay una situación. A ver, a mí se me hizo raro porque nunca me habían hablado. Pues es que ya ves que mi papá falleció y estos años pues que pasaron de su muerte hasta este momento, pues no se ha pagado la tumba de mi mamá. No habían pagado la tumba donde estaba mi mamá. ¿Y cómo lo voy a saber yo si yo fui corrido de la casa? Yo ya no tenía pues inferencia ahí. Yo lo único que sé es que está enterrada en el Panteón Jardín de Guadalajara, Jalisco, y eso es todo lo que yo sé. No sé ni en qué tumba, no sé absolutamente nada. Me dijo mi hermana entonces que no fue pagada esa tumba y me habló, me buscó para pedirme dinero. Yo me enojé porque después de todos estos años, yo ya perdí la cuenta, después de tantos años que no me buscaron, que no me hablaron, ¿me buscas para pedirme dinero?
sin considerar todas las carencias que tuve a lo largo de toda mi vida, que no, a veces no tenía ni para comer por pagar el crédito del condenado departamento de Infonavit. Entonces, yo no supe qué decir. Le dije, no, espérame porque necesito pensarlo, porque fue una llamada de repente, no me lo esperaba. Colgué, le platiqué a mis compañeros de trabajo y me dice, pues es que ¿sabes qué? Es tu mamá, y por ese lado me llegaron. Y sí, pues sí, efectivamente, pero puse una condición. Hablé con mi hermana y le dije, está bien, voy a acceder a darte dinero, pero va a ser de una manera diferente. ¿Cómo? Yo voy a comprar todo el espacio, yo voy a pagarlo de lo que se paga porque la sepultaron, no es que sea ceniza, la sepultaron ahí. Y dice, yo voy a pagar eso, pero voy a pagar lo que se debe retrasado, y lo que voy a hacer es sacar sus restos de ahí y los voy a poner en una urna y me voy a quedar con ella. El año pasado yo compré en un templo una urna con un espacio de 4 urnas, un nicho con espacio de 4 urnas. Y le dije, voy a pagarlo yo y voy a llevarme las cenizas de mi mamá. Pero una cosa, no las quiero ahí. No les voy a dar ni llave, no les voy a decir dónde va a estar, no las quiero ver. Me dijo, pues déjame ver, déjame pensarlo. Mi hermana se sorprendió porque entre una cosa y otra yo le dije, es que yo tampoco las quiero ver el día que yo me muera. Ni a ustedes, ni a mis hermanos, ni a Ernesto, que es mi hermano, ni a ustedes, que son mis hermanas. No quiero que sepan. Entonces, no me contestó en ese momento. Terminó la llamada y a los días hablamos 2 de mis hermanas y yo. Estas 2 hermanas que te platico están peleadas. ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que están peleadas? Porque haz de cuenta que cuando mi papá se cambió de casa a otra casa donde se juntó con otra mujer y tuvo otros hijos, después de lo de Carla, que también no te precipites si hay personajes que no conoces o no recuerdas, yo te voy a recordar en un momento más. Después de que se cambió de casa, se volvió a casar, tuvo 4 hijos, 2 hijos y 2 hijas, y se fue ahí a esa casa. Como era una casa grande, se fue a vivir mis 2 hermanas y mi hermano. Imagínate lo grande que era. Entonces, mis 2 hermanas se pelearon porque mi papá le daba más cariño a una que otra, y las 2 estaban peleando el cariño de mi papá. Hazme favor. Yo tanto que peleé una posición por ser el hermano mayor en esa casa, ¿me vas a decir que después de lo que le hizo a mi mamá, ellas ignoraban tanto que peleaban su cariño? Por eso mi papá me corrió de la casa, porque yo sabía que él había tenido que ver con la muerte de mi mamá, pero ellas no me lo iban a creer y estaban muy niñas para entenderlo. Yo era, como te digo, el mayor, y su necesidad de deshacerse de mí era muchísima, como te podrás dar cuenta. Entonces, ese fue el pleito de ellas. Mis hermanas se pelearon y no se hablan. Desde entonces, antes de que él falleciera, no se hablaban, se distanciaron y nos tuvimos que juntar los 3. Fue una situación muy incómoda porque yo no les hablo a ellas, no les tengo un aprecio de hermano. Y ellas pues no se lo tienen tampoco entre ellas. Y me dijo mi hermana, mira, ¿sabes que ya hablé con otra hermana, que es la que sigue de mí? Ya hablé con ella. Ya ves que yo te había platicado en el Story Time que tengo 2 hermanas que tienen problemas de hablar y de oír, que tenían que hablar a señas. Más o menos ya pudieron hablar, desarrollar un poquito más su habla, pero tienen esos problemas. Y me dijo, ya hablé con Norma. Norma es una de ellas. Y mi hermana me estaba diciendo, la del dinero. Ya hablé con Norma. Y fíjate que ella dice que pues no, mejor ella se queda con el encargo. A mí me dio coraje porque me buscaron para pedirme dinero y no aceptaron mis condiciones, pero pues a fin de cuentas tuve que dar dinero porque, pues caray amigos, es mi mamá y pues ¿qué más podía hacer? De todo lo pasado, de toda mi infancia, ella es mi más triste recuerdo. Yo me había tardado en contarles todo esto del Story Time por estas mismas reacciones, porque cada vez que salía llorando me tardaba el dolor de los ojos días, porque ahorita estoy con el aire dándome
y el calor y los lágrimas y eso, pues no se concretó nada y me dio coraje eso de que me buscaran mis hermanas. Y retrocediendo al momento en el que mis hermanas me hablan a la casa de mi abuelita, digo, pues ¿cómo es posible que me hayan buscado y después de tantos años se notó el interés? Y desde entonces, de que di el dinero hasta este momento, cero que me han buscado y cero que me van a buscar probablemente, ¿no? Fueron los disparos, los balazos del crimen organizado, que fueron aquí en Guadalajara hace unos 2 meses hacia atrás. Y una de ellas me escribió y yo la verdad no me nació contestarles porque no las quiero cerca. Ahora, ¿a qué voy con esto de que también me buscaron? Mi papá ya estaba ahí en la casa en el momento que me estaban hablando. Te digo que Carla les había permitido hacer la llamada. Dicen, con el tiempo yo me enteré, una de mis hermanas me platicó que según eso, no lo creo, que mi papá se salió, llegó, le dijeron, él se metió al cuarto, ya no había nada, nomás la cama de mi hermano, y que se sentó, se recargó así, y que se agarró llorando. Debe de ser una dificultad ser padre, porque nunca sabes cómo van a reaccionar tus hijos. Pero oye, si mi necesidad era saber la verdad del por qué habías acabado con la vida de mi madre, ¿no se te hace que aclararlo hubiera resuelto muchas cosas? Pero él no, él en su orgullo, en su estúpido orgullo, nunca pudo aclararme eso. Pasa eso de mi papá. Todo el tiempo manifestó su odio, su coraje. Me mataban de hambre, ella y Carla, él y Carla. Y delante de mis hermanos, yo creo que Carla no tenía la instrucción de mi papá de que me matara de hambre, porque Carla llevaba su propio plan. Como yo los había descubierto que Carla y él tenían pues sus que veres, que te debo de aclarar y recordar que Carla era la novia de mi primo, es decir, el sobrino de mi papá. Y ella se fue a cuidar a mis hermanas en el lapso en el que estuvimos en esa casa, en la casa 50, de la calle 56, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una casa que estaba cerca del Templo Huevo, que está aquí en Guadalajara. Por ahí en un momento te pongo la imagen. Bueno, Carla se fue a vivir ahí y tenía sus que veres con mi papá. Como yo los había descubierto, Carla ya me tenía un cierto resquemón, un cierto coraje. Y volvemos a empezar. Lo que no me pasaba en el trabajo con mi papá, me pasaba con Carla. Y los dos me mataban de hambre. Yo te conté en el Story Time, no me acuerdo si en el video 11 o el 10 o el 12, no me acuerdo. Era ya casi para terminar. Cómo me iba trabajando yo, estudiaba la secundaria. Y me iba a trabajar allá con mi papá. Yo te recuerdo que era un restaurante. Y yo me metía a trabajar. Salimos hasta la 1, 2 de la madrugada. Eran como las 11, 12 de la noche y yo con hambre. Me sentaba, me acuerdo que era a lo largo y yo me sentaba a medias en uno de los sillones. Casi no iba ya gente por las noches porque pues era una zona muy peligrosa. Y yo me sentaba así y me quedaba viendo la tele y a veces me ganaba el sueño porque al día siguiente tenía que ir a la escuela. Entonces, a pesar de la hora que salíamos, al día siguiente tenía que ir a la escuela. No era la secundaria, era la prepa, perdón. Y estaba así recargado. Y ya cuando tenía hambre, mi papá me veía y me decía, ¿qué? Ya, levántate a comer. Ah, sí. Entonces ya me servía. Y ya cuando veía que me iba a sentar en el mismo lugar donde estaba, porque él estaba sentado atrás de mí, recargado en una pared, viendo la televisión, me dice, no quiero que te sientes ahí. Vete afuera a comer. Afuera en la calle me mandaba a comer. Me acuerdo que llevaba el plato. Él vendía tacos de pastor y me encantaban los tacos de pastor. Y yo te había platicado que me salía a la calle y afuera estaba un compañero de mi papá, un amigo de mi papá, que atendía esa parte de los tacos al pastor y él atendía los tacos de cabeza. Y él partía, el señor no me acuerdo cómo se llamaba, José, creo que José. Él ya falleció porque fumaba mucho. Cortaba los tajos de cebolla y los taquitos
y mi papá le daba la instrucción de que me diera 2 o 3 tacos y son unos taquitos así. Y ya me servía el señor, ¿no? Y ya veía él. Yo nomás veía que él me miraba cuando mi papá me decía, salte para afuera a cenar. Y me tenía que salir a la calle y me recargaba en la pared a comerme los tacos y con un nudo en la garganta me los tenía que pasar. Me acuerdo que el señor que estaba atendiendo, José creo que se llamaba, me decía, hey Armando, ¿quieres un pedacito de piña? Ay, sí, sí quiero. Partía el pedazo de piña y me decía, dame tu plato. Y se ponía así como en la entradita, y por atrás agarraba el plato, le ponía la piña y me lo daba, nada más para que mi papá no se diera cuenta. Imagínate nomás cómo los tenía adiestrados para hacerme lo que él hacía. Y ya me comía los tacos en la calle, con el nudo en la garganta y a veces hasta sin nada para tomar. Y eso no nada más era ahí. Cuando estaba en la casa, que me levantaba para ir a la escuela, no podía cenar nada, no podía agarrar nada porque nada me pertenecía. Tenía prohibido agarrar fruta. Hasta fruta, ni una tortilla. No podía arrimarme a la cocina porque en la casa la cocina estaba cerca del cuarto donde dormían. En el mismo cuarto dormía Carla, mis 3 hermanas. Y de este lado en la pura entrada dormía yo y mi hermano en un cuarto pues totalmente hechizo porque la pared ni siquiera era una pared de ladrillo, ¿no? Era una pared de madera, de tablón de madera que mi papá había mandado a hacer nada más para hacer la división. Cuando yo llegaba a comer, tenía que encerrarme, esperar a que todos comieran y ver si había sobras de comida. Bueno, mi papá de repente llegaba a la casa y yo tenía que sortear entre si salía a comer en un tal o cual momento y tenía que medir el tiempo en el que no estuviera mi papá, porque si él llegaba, me daba él no me pegaba como tal, pero sus desprecios eran tantos y tan horribles que yo lo que no quería era escucharlo, sus maldiciones. Me tenía que... ahorita te voy a mostrar, de hecho, aquí está. Fíjate que... Recuerdas que yo me guío por mapas de estos, ¿no? Bueno, aquí estoy en la segunda casa. Esto que ves aquí, si estás viendo la casa, esta es la segunda casa donde nos fuimos después de que falleció mi mamá. Esta es la de esta de madera, este es el closetcito, esta era mi cama, que no era cama, era nada más un catre apestoso y mugroso y roto, que también ya te hice una historia de eso. Esta es la entrada. Esta es la sala, el escritorio de mi papá, el comedor, el baño estaba larguísimo. Y aquí está el cuarto la cama de mi papá, el tocador. Y esto que ves aquí no era pared, era una cortina. Realmente los cuartos esos, pues yo no sé cómo los habían hecho, que ni siquiera paredes tenían. Aquí está la cocina, era un espacio bien chiquito. Y aquí estaba el cuarto. Aquí dormía Carla. Aquí dormían mis hermanas y aquí dormía otra de ellas. Dos dormían aquí, las más chicas, y la más grandecita dormía aquí. Y estas escaleras daban hacia el techo, pero yo no sé qué pasó ahí, que iban a construir o no sé, pero estaba sellada el techo. Que ahí es de donde yo te digo que bajó un espíritu y se les apareció. Bueno, yo tenía... Como ya te digo, aquí era la cocina. Cuando mi papá estaba en la casa, yo tenía que salir de aquí, venirme por el patio. ¿Ves esto que está aquí? Era una ventana. Si mi papá estaba aquí y yo pasaba, tenía que pasar agachado para que él no me viera por la ventana. A ese grado tenía que hacerlo porque mi papá no me quería ver. No me quería ver por ninguna parte. Me iba agachado. Y esta de acá era la ventana del cuarto este y esta era la puerta. Tenía una puerta de acceso hasta atrás. Me metía por acá, venía, esperaba a que Carla tuviera la amabilidad, la gentileza de servirme de comer. Me servía y yo con mi plato
y lo que me pudiera traer, me venía otra vez, me venía agachado por todo este trayecto, entraba y me tenía que venir a comer aquí. De repente que yo tenía ganas de ver la televisión o algo que estuvieran haciendo o que yo quería ver, como te digo, este cuarto era de una pared de madera, un tablón de madera. Yo con un clavo y un martillo hice un agujerito y ahí me sentaba, ahí comía y en el agujerito me la pasaba viendo la televisión o no sé, lo que estuvieran haciendo porque yo no podía salir del cuarto. Hasta que llegaba el momento de irme a la escuela de computación porque pues, estaba estudiando en la escuela de computación. Ya ves lo que te platiqué de que iba y mis zapatos rotos con agujeros. Bien, pues es eso. Me tenía muerto de hambre. Y esa historia de Carla, del por qué se portaba así, era por lo siguiente. Este es uno de los finales que ocurren de todas las cosas que pasaron. Con Carla, te recuerdo que Carla era la novia de mi primo. Él se llama, porque él existe todavía, Toño. Era novia y tenían sus que veres, tenían sus relaciones. Tanto que al grado de que antes de que yo me diera cuenta de que ellos dos, de que mi papá y ella tenían relaciones, lo que pasaba era lo siguiente. Vamos a volver a la escena esta. Bien, Toño llegaba y llegaba en la noche cuando mi papá no estaba. Entonces Carla me sacaba de mi cuarto y yo me venía aquí a sentar a este sillón. Y recuerdo una noche, una de tantas, en que estaba yo ahí afuera, había recibido Carla a Toño. Se metieron a mi cuarto y en una situación en la que totalmente tú te das cuenta de que estaban teniendo relaciones porque no era necesario intuirlo. Mis hermanas se daban cuenta. ¿Y sabes qué hacían mis hermanas? Les daba risa. A las estúpidas les daba risa en vez de darles indignación. ¿Por qué? Mi mamá nunca hubiera permitido una estupidez y una bajeza de esas, pero ocurrió. Carla estaba con Toño y ¿sabes por qué me daba cuenta de que tenían relaciones? Por esto. Estaba, te digo yo, en el sillón sentado y acá estaba un estéreo y aquí estaba la televisión. Y bueno, era noche. Yo tenía sueño y tenía que acostarme, pero no, Carla tenía que estar ahí con mi primo teniendo relaciones. ¿Cómo me di cuenta? Una de mis hermanas, se salió y se metió y dijo, ¡ay, qué feo huele! ¿Por qué? Mira, ven. Y ahí voy. Un olor, el olor más espantoso a patas que hayas imaginado en tu vida. La pared que yo te digo aquí, esta, no llegaba hasta el techo, era un techo alto. No llegaba hasta arriba la madera. Todo olor que venía del cuarto se pasaba hacia el pasillo este. Este era un pasillo. Imagínate qué tanta peste tenían los pies de mi primo que llegaban hasta afuera. Y fue del modo que te dabas cuenta de que están teniendo relaciones. Por supuesto que están teniendo relaciones. Entonces, bueno, sucede eso. Yo al tiempo me doy cuenta de que Carla estaba teniendo relaciones con mi papá. ¿Por qué? Porque una de esas tantas noches en las que yo no podía dormir, yo salía de mi cuarto y lo único para lo que podía salir era o al baño o en las noches a escondidas poder robarme algo porque yo tenía hambre, tenía mucha hambre. Y en una de esas veces yo me doy cuenta, como yo salía a hurtadillas, me di cuenta que Carla salía de aquí. Esto era una cortina y la vi salir en plena noche en un batón. Creo que se llama una bata, un batón, no sé cómo se diga. De aquí salía del cuarto de mi papá. ¿Qué era lo que hacía? Pues, ¿qué era lo que hacía? Y se regresaba al cuarto en plena oscuridad. Entonces fue del modo que yo me empecé a dar cuenta de que ella estaba teniendo relaciones con mi papá. Cuando pasa el tiempo, Carla da a luz a un niño. Y este niño fue el acabose de la vida prostituta de Carla, porque él sufrió mucho y Carla me agarró más coraje porque yo la reprendía
de cómo lo trataba. Te voy a platicar una anécdota. Esto era un resumen, pero creo que se va a alargar. Déjame decirte una cosa. Si esto sale muy largo, lo voy a partir en tiempos para que si ves que se acaba este video de inmediato, pues ya tú puedas seguir en la segunda parte. De todos modos, en el título te voy a poner La casa de mi abuelita, parte 2 o qué sé yo, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Carla tiene su bebé, pasa el tiempo, el niño ya tiene como 1 año, 2 años, y tú sabes que son bien llorones. Me acuerdo una vez que mis hermanas estaban en el cuarto y yo estaba en el mío. Y entonces empieza a llorar el niño, unos lloridos, pero fuertes. Entonces dije, chin, ya se cayó el niño. Salí y salen mis hermanas. ¿Y cuál es la escena? Que yo llego y veo a Carla encima de la cama de mi papá. Porque eso sí, Carla a todo lo que iba para arreglarse, para dormirse, para acostarse, era a la cama de mi papá. Ella pensaba que uno no se daba cuenta de las cosas, mis hermanas no, pero yo sí me daba cuenta y ella ya sabe. Yo creo que ya sabía que yo ya me había dado cuenta. Entonces, lo que hace Carla, tenía el bebé acostado en la cama de mi papá y el bebé estaba llorando. Yo no sé si has visto la radionovela de las 3 de la mañana en donde yo te platiqué la historia de la madrastra malvada que agarra al niño y que lo aprieta, lo atenaza con sus manos. Bueno, pues todas esas cosas vienen de mis traumas personales. Carla estaba encima del niño, así como en posición de encima de él, como de un gato, no sé, un perro encima del niño, y el niño en medio de ella. Le dice, y agarra así y golpea el colchón. ¡Cállate ya me tienes harta, no te soporto, te odio! Ella era mucho de maquillarse, pues hasta el maquillaje de tanto que lloraba de coraje, amigos, se le corría, todo se le corría aquí. No te soporto, te odio, no sabes cómo te detesto, y golpeaba el colchón. Y entonces yo salía y le decía, Carla, cálmate por favor, y ella se enojaba y te volteaba a ver con un odio, pero un odio tan como si estuviera poseída total y literalmente. Salían mis hermanas también y le decían, cálmate Carla, pero el coraje era más conmigo. No sé por qué, no decía nada cuando mis hermanas la trataban de controlar, pero a ella no le parecía que yo le dijera nada. Entonces yo veía esa escena. El niño, yo no sé cómo creció a los 18 años, pero bueno, no voy a avanzar tanto porque fue un final muy feo. Y lo golpeaba. Mira, no te miento, había veces que ella agarraba al niño y lo llevaba así. Y si había un mueble, un algo, ella se volteaba y a propósito hacía que el niño se golpeara en la cabeza. Y uno se daba cuenta. Y mis hermanas, ay, pobrecito el niño. Pero yo veía y dijo, qué estupidez. Mis hermanas están viendo que tú le estás golpeando a tu niño y de verdad no se dan cuenta que lo estás haciendo a propósito. Yo no sé si estaban tontas mis hermanas o era tanto el cariño que le tenían a Carla, porque Carla se las ganó. Carla hacía cualquier bajeza y sacaron lo más bajo que podían tener mis hermanas. Se olvidaron de todo el recato que mi mamá cuidó durante años. Ahora sí como dicen en la radionovela, cuidar el apellido y el buen nombre. Pero aquí con esta mujerzuela repugnante, no. Mi primo, yo no sé si se dio cuenta de si Carla se metía con mi papá o no. Eso no te sé decir porque después de que yo salí de la casa, Carla todavía seguía teniendo sus amoríos con mi papá. Pero la influencia de Carla era tanta que yo te platiqué, no me acuerdo en cuál relato, que yo le eché a mi papá en cara que Carla, pues, y él tenían relaciones. Mi papá se dio cuenta de que yo me di cuenta y entonces lo que hace es amenazarme con eso. Saca esta arma de su escritorio. Ya me tienes harto. Me sienta en un sillón y me apunta con esta cosa. Y del cuarto de Carla, del cuarto de mi papá, sale Carla con su bata otra vez. No, oiga, espéreme, ¿qué está haciendo? No lo haga, no. Y quitó a mi papá a un lado y Carla se pone en mis rodillas y empieza a llorar. No lo haga, ¿cómo cree su hijo? Entonces mi papá, yo le veía la cara a mi papá de, me voy a deshacer de ti de un modo u otro. Y yo la verdad yo ya estaba harto, ya había sufrido todo lo que tenía que sufrir y yo ya no quería vivir. Después era lo que pasó
después de todo eso fue lo que pasó con la invocación que hice, que bueno, no voy a adelantarme, pero voy paso a paso. Era mucha la influencia que tenía Carla sobre mi papá, que lo logró quitar de ahí de donde estaba amenazándome con eso. La guardó, se fueron en la camioneta, no volvieron hasta hasta sabe Dios cuántas horas, y yo me quedé ahí llorando porque ya estaba bien harto, no estaban mis hermanos en ese momento. El fin de Carla y de su hijo fue muy triste. No te voy a mentir, me alegro. Va a sonar muy visceral, pero lo siento mucho, es lo que llevo dentro. Me alegro de lo que le sucedió, no de lo sucedido a él, de que ella lo esté pagando, porque haz de cuenta que con el tiempo, pasaron los años, el niño creció, cumplió 18 años y yo te conté en el History Time pasado que fue al mar, se metió al mar, se ahogó y ya no volvió. Carla se murió de tristeza y de dolor, pataleó, se volvió loca. ¿Y sabes cómo me di cuenta? Esto pasó yo estando creo que en la casa de mi abuelita. Me llamó por teléfono y me dijo que estaba muy arrepentida de todo lo que había pasado. Y no me acuerdo si me contó lo de su hijo, hasta el tiempo me platicó otra persona, pero sí me sorprendió todo eso que pasó. Pero lo que yo no le perdoné a ella era pues que haya ultrajado el recuerdo de mi mamá, que se haya metido con mi papá, que le haya hecho eso a su bebé, que haya engañado a mi primo, y sabe con cuántas personas más se haya metido. Pero entre basura se juntan, ¿sabes? Porque mi primo tampoco es que era el dechado de virtudes. ¿Sabes qué pasó después de que me corrió mi papá? Yo me enteré que él y Carla se separaron. Creo que él no se quiso hacer cargo del niño. Y mi papá, como buen samaritano que era, sí, él se encargó de él, no del hijo que ya tenía, pero sí se encargó de otro. Este primo Toño, fíjate lo que son las ironías de la vida. Te voy a contar algo que no lo puedo entender. Este primo tenía, pues su papá, mi tío se llamaba Rafael. Pues este primo Toño lo metieron a la cárcel. ¿Y sabes por qué? Porque se metió con una muchacha. Y esta muchacha, con un encendedor, estando la muchacha en ropa, la detuvo y le quemó sus partes con el encendedor. Ella lo acusa, lo meten a la cárcel. No alcanza fianza. Mi tío Rafael, mi tío Rafael es mayor, es hermano de mi papá, era mayor, era el hermano mayor. se puso muy malo, vendió todas las propiedades. Él tenía muchas propiedades en Aguascalientes, él era de dinero. Vendió sus propiedades. Y las ironías de la vida, le lloró tanto a su hijo, lo defendió a capa y espada, a pesar de lo que hizo, a pesar de lo que era, a pesar de cómo se portaba, porque creo, no estoy seguro, pero creo que también era pues adicto, ¿no? Y son los contrastes que no te logras entender, no logras entender. Por un lado está el padre que tiene un hijo que es un asco, una basura, pero lo adora. Y por el otro lado tienes a un hijo que lo único que hacía era necesitar comer y ir a la escuela y era todo, porque yo no hacía nada, no salía, no tenía amigos, donde vivía no tenía amigos. No tenía vicios, no tomaba, no me gustaba fumar, no nada, yo nada más estaba encerrado, ni siquiera televisión tenía, nada más tenía una computadora vieja y estudiar, y era todo lo que hacía. Yo nomás pedía comer y dinero para estudiar, para vestir. Y mi papá me lo otorgaba, pero tú no sabes lo que me costaba. Me acuerdo que me dejaba dinero. Bueno, deja a cabo lo de mi primo. Mi tío Rafael se enfermó del hígado
con el tiempo creo que lograron sacar a mi primo. O pagó su condena, no sé. Pero mi tío pues ya no quedó bien. Se enfermó y él falleció primero que todos los demás hermanos. La verdad, cuando metieron a mi primo, él se acabó. Se le acabó su vida, se llenó de tristeza. Y mi tía María, es decir, la esposa de mi tío, pues ella siguió viva. Ella falleció todavía el año pasado, o sea que duró todavía un buen par de años. Entonces, bueno, por el lado de ella está. En este caso, pues te digo de lo de mi papá. Yo estudiaba en la escuela de computación y recordarás que te platiqué que en el cuarto, te digo que él tenía una ventana, una cortina. La advertencia era, aquí, en esta parte, en el filito de este mueble, te voy a dejar el dinero. Nada más para que metas la mano y te vayas. No me hables, no me despiertes, no nada. Nada más que hacer. Llegaban los lunes porque yo tenía que pagar cada lunes la colegiatura en la escuela de computación que estaba en la Plaza Tapatía. Llegaba, abría la cortina, metía la mano con mucho cuidado. Ay Dios, era un calvario porque había veces que se le olvidaba el dinero y tenía que despertarlo y era escuchar otra vez toda la letanía. En aquel tiempo yo no trabajaba, estaba buscando trabajo, pero no podía porque o estudiaba la secundaria, o estudiaba la prepa y la escuela de computación, o qué hacía, pero según él, mi papá lo hacía porque mi mamá lo había hecho prometer que iba a terminar la escuela de computación. Y mira, bendito sea Dios, Madre Santa, gracias por ese tesoro que me dejaste. Ok, pues eso ocurría. Mi papá dejaba ese dinero y si no lo dejaba yo tenía que decirle, papá, ¿sabes qué? Pues no, es que no me dejaste dinero. O a veces no le podía decir y no pagaba acá y me estaban exigiendo y hasta que al día siguiente le tenía que decir, pero no, tú no sabes cómo sufría yo, cómo batallaba para poder hacer que me diera ese dinero. Tenía que escuchar primero todo su discurso lleno de odio en contra mía. Pasaron los años y yo te dije que había hecho las paces con él. Pero cuando yo volví a los 30 años a buscarlo, no es que realmente lo haya ido a ver porque yo estuviera arrepentido de algo. Porque yo en realidad a lo que yo volví a los 30 años, al lugar, al puesto de trabajo donde él estaba, llegué un día en la noche y me senté y me vio. Hizo un suspiro. ¿Cómo estás, Armando? Yo esperaba con ese volvernos a ver, que me diera una explicación, porque yo quería cerrar círculos. ¿Sabes por qué? Porque yo en ese momento, a los 30 años, yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que me iba a morir porque yo no tenía ningún propósito. Ya no tenía nada. Realmente no le tenía sabor a la vida. Y dije, algo me va a pasar. En ese momento yo lo único que debía era mi departamento de Infonavit, porque lo saqué a los 22 años y apenas tenía como 7, 8 años pagándolo. Era todo lo que yo debía, eran todas mis deudas. Y si acaso el mes de renta que yo tenía que pagar de la casa donde yo vivía. Yo no vivía en el departamento porque eran tantas las cosas paranormales que me ocurrían que yo tenía que irme y desplazarme, moverme en otros lugares para ver si encontraba paz. Me costó mucho trabajo encontrarla. Bueno, te digo de lo de mi papá. Nunca encontré ese cierre, ese discurso en el que él me haya dicho o me haya explicado. Me porté así porque me equivoqué. Era todo lo que yo pedía. Pero no pasó. Su estúpido orgullo fue mayor hasta el día de su muerte. Y lo que ocurrió cuando falleció, que me dieron la noticia, ¿sabes qué hice? Yo fui al templo, el de Analco, cerca de donde trabajo, y tuve que ir al templo y decirle a Dios, Dios mío,
te pido perdón, pero no me duele que se haya muerto. Más bien, te quiero reclamar. ¿Por qué le diste una buena vida? Porque con la vida que él tuvo, ese lema de que el karma, de que tú pagas en vida todo lo que haces, ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué él no pagó? Te recuerdo el porqué de mi odio. Cuando él era joven, él tenía 18 años. Trabajaba en un lugar en donde trabajaba mi mamá también. Y él le puso una pastilla para dormirla. Y abusó de ella. Y me tuvo a mí. Cuando yo me entero a los años de lo sucedido, porque no es que me enterara a los 5 o 6 años, no, pasó un montón de años, yo ya era mayor de edad cuando me enteré de esa verdad, fue que me pude dar cuenta del por qué me tenía tanto odio, porque yo era la piedra en su camino, porque lo cazaron por culpa mía, por así decirlo, pero no fue por culpa de lo que hizo. ¿Qué sucedió? Él abusa de él, de ella, mi mamá la duerme. En una fiesta que hicieron en ese trabajo, abusa de mi mamá. Pasa el tiempo, mi abuelita se da cuenta. Oye, Chayo, María del Rosario se llamaba mi mamá. Oye, Chayo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mi mamá le tuvo que confesar. Mi abuelita le puso pues en aquellos tiempos, pues así era la educación, ¿no? Yo los agradezco mucho esos golpes porque la verdad sirven mucho. Lo lamento por las épocas actuales que de todo se sienten mal, se rompen. Qué pena que no vivieron en esas épocas pasadas porque sabrían lo que en verdad vale tener lo que se tiene. Pero volviendo a esto que te digo, mi abuelita la golpea. Meten a mi papá a la cárcel. Mi abuelita denuncia a mi papá y lo meten a la cárcel. Pero no procedió nada. ¿Sabes por qué? Porque al meterlo a la cárcel no se pudo argumentar nada y entonces lo que ocurre es, si quieres salir de aquí, pues lo único que tienes que hacer es reparar tu daño. No, pues si yo me quiero casar con Chayo, pero ella no quiere, pues la tuvieron que casar. Tuvieron que casar a mi mamá con mi papá a pesar de lo ocurrido, a pesar de ese indignante suceso. Ya sabrás tú que la familia de mi papá, es decir, la abuelita, mi abuelita por parte de la mamá de mi papá, mi abuelita, que por cierto, aborrecidísima por parte de mí, que ya te conté también otras historias en el Story Time de esa malnacida anciana perra, le agarraron mucho coraje a mi mamá, al grado de que cuando se casaron, ellos vivían en una parte, mi papá estaba tan aleccionado y, como te digo, eres una basura de madre, tienes basuras de hijos. Mi papá se portaba de este modo, le dejaba dinero y la trataba como sirvienta a mi mamá. Y mi mamá, como siempre, mi mamá tuvo siempre una manera de ser tan recatada, tan cuidadosa, tengo que callarme y reservarme. No tengo más. Y mi papá abusaba de esa situación. Le dejaba dinero para alimentarme. Pasaron los años, yo cumplí 8 años. No, 7 años, tenía 6 años. 6 años, cuando yo tenía 6 años, fue que, no sé cómo, mi papá logra conseguir una casa allá por López de Legazpi, cerca de Residencial Victoria. Una casa bonita, más o menos, pues grande, cual más o menos estaba grande. Tenía 1, 2, 3, 4 cuartos. 1, 2, 3, 4 cuartos. 4 cuartos y 2 baños, el patio, todo. Y un día sucede que yo cumplí 7 años y mi tío, otro tío, me había regalado una bicicleta roja. Y ahí anda Armando, de 7 años.
andando en la bicicleta y mi mamá me tenía prohibido salirme del tramo porque una casa después estaba la avenida. Pero Armando, como era tan travieso, fue alargando el círculo y saliéndose más allá. Y a las 4 casas donde estaba su mejor amigo Oscar, le dice Oscar a Armando: Armando, ¿no quieres venir a ver una película? Ay, pero mi mamá no me deja. No, vente, pues aquí dejas la bicicleta en la cochera. Sale la mamá de Oscar, mi amigo de la infancia. Y dice la señora: sí, vente, aquí voy a estar yo. Ay, pues ándele pues. Eran las 6, 7 de la tarde. Dejo la bicicleta y voy. Estábamos todos en un cuarto, estaba la cama y era una televisión de esas de las viejitas. Y la película era en VHS, en beta. Beta, todavía el VHS no existía todavía, o sí, pero no era VHS. Pusieron la película, la del Exorcista. Y cuando yo veo la película del Exorcista, yo te hice 11 videos de alrededor de 26, 27 horas, donde te platico una gran cantidad de sucesos y situaciones paranormales que me ocurrieron, pero también que estuvieron acompañadas de vivencias familiares. No te sé decir si era parte del destino que yo pues tuviera que vivir esto de lo paranormal mezclado con lo de mi papá, pero pues fue mucho material, ocurrieron muchísimas cosas que pues hasta esta época no he podido explicar. Algunas veces ocurre, pero a lo largo de estos siguientes Story Time que te voy a contar, después de que yo salí de la casa que me corrió mi papá, que me voy a la casa de mi abuelita, antes de eso te platiqué que yo volvía a la casa, a esa casa donde donde me pasó todo lo del exorcista, el que vi al diablo, las pesadillas, las apariciones, las sombras, los movimientos, las risas, las pesadillas. Volví a esa casa cuando estaba sola y también recordarás que yo volví a esa casa porque yo ya no quería vivir, me quería quitar la vida. ¿Sabes cómo lo quería hacer? En la preparatoria, una amiga me había dado un rezo o algo para invocar al mismísimo demonio. Le dije que me lo prestara. Lo llevaba en una mochila y me acuerdo que ese día no fui a la escuela. Y me metí y yo tenía las llaves, me las había ingeniado para sacar las llaves de ahí de con mi papá. Fui a la casa y tú recordarás también que me levantaba igual, pues como siempre, ¿no? Me levanto muy temprano. Me acuerdo que ese día pues ya pasadas iban a ser las 5, porque el camión pasaba a las 4:30 desde donde yo venía hasta acá, pero se iba en friega. Llegué hasta la casa, me metí, cerré la puerta, no había luz, por supuesto, no tenía electricidad. Me meto, dejo la mochila en la sala y saco el rezo. Me acuerdo que en ese tiempo tenía pues el celular creo que era un Nokia, un Sony Ericsson o un Nokia, y con eso estaba iluminando. Ay, fue lo más pesado y lo más aterrador que hice en mi vida, porque por 2 razones. Yo ya no quería vivir, como te digo, y la segunda era la forma en la que yo me iba a quitar la vida. Cuando yo entro a la casa y lo primero que hago es entrar al cuarto donde vi mi primera aparición del diablo. Me meto al cuarto. Me pongo ¿recuerdas la película, la de La Bruja de Blair, donde encuentran a Mike volteando a la pared? Ah, pues algo así. Yo me pongo en la esquina del cuarto. Déjame ver si te puedo hacer el mapa, permíteme.
Bien, ahí está. Obviamente, pues es el sin muebles, aquí dice sillón y todo eso, pero no, ya no había sillones porque la casa la estaba dando a renta mi papá. Bueno, recuerdo yo que entraba aquí, entré, dejé la mochila aquí en el de este, en el comedor, no, lo que sería la sala, pues, me metí al cuarto de mis papás. Sí, aquí estaba la cama en aquellos tiempos, en aquellos entonces cuando todo empezó, cuando todo ocurrió. Aquí estaba el tocador y aquí estaba la televisión. Bueno, ya no había nada. Me metí, llevaba mi rezo, llevaba el celular y me puse en esta esquina de acá, si estás viendo el mouse, volteando en la pared. Y, y yo lo que quería era pues que algo sucediera, ¿no? Estaba invocando, haciendo la invocación. Y yo me acuerdo que le decía, mamá, ya voy, mamá, por favor espérame. Y tenía en mi mente la visión de mi mamá, de que estaba allá acostada en la cama, que estaba mirándome. Y yo le decía, ya pronto, mamá, ya pronto voy a estar contigo. Pero, madres, pues yo lo que quería era irme, morirme ya. A la vez que yo estaba haciendo este choque mental, yo decía, ya estoy aquí, aparéceteme, siempre quisiste hacerme daño, ya, aquí estoy, ¿qué quieres? Para que se me apareciera. Mi intención era que el demonio se me apareciera y que me diera un infarto, como te lo mencioné en mi último Story Time. Ese era mi modo cobarde de hacer esto, de resolver mi situación, así pues yo no me iba a quitar la vida. Y bueno, en mi tonta cabeza, ¿no? No ocurrió nada en este momento, en este espacio. Me vengo aquí y me encierro aquí en el closet y tú recordarás que dentro de las paredes de los closets de toda la casa, yo escribía fechas y escribía lo que ocurrió. Por ejemplo, lo que ocurrió con la muñeca. ¿Te acuerdas la muñeca que se movió sola? ¿Te acuerdas también de las apariciones de la sombra que vi en el techo? Pues todas esas cosas las escribía adentro, en las paredes con marcadores, así chiquito, la fecha y lo que ocurría. También te acordarás que en los cristos que me robaba les ponía fecha. Recordarás también que los libros o todo lo que tenía que ver con las cosas que yo usaba para solucionar este problema de las apariciones, pues también les ponía fecha y lo que ocurría. Una especie de diario, yo hice también un diario. Me encerré ahí adentro de este closet y ahí dentro estaba haciendo mi letanía, aparéceteme, ven, por favor, aparécete, ya no aguanto más, aquí estoy, ¿qué quieres? No pasaba nada, ni un ruido. Salí del baño y salí del closet y me metí ahora sí, salí del closet, ¿no? Salí del closet y me metí al baño de mis papás. Pues obviamente te digo, no había nada. Me pongo enfrente del espejo, con la puerta abierta mirando hacia a la sala. Tú no sabes el terror que pasé, el miedo de que cualquier cosa pudiera pasar, pero era a fin de cuentas lo que yo quería que ocurriera. Me asomaba al espejo y yo decía, ya estoy aquí, y golpeando, tiene que pasar algo, ven, aquí estoy. Y a la vez yo rezaba la letanía que me dio mi amiga. Decía algo de que ven al señor Satanás y no sé cuántas cosas más. No me acuerdo, la verdad fue hace mucho tiempo. Pero bueno, no pasó nada, pasó un rato y no ocurrió nada. Me salgo de aquí, me vengo a la cocina y en el llavero estaba la misma llave que abría aquí al patio. Abro el candado del patio, que afortunadamente sí estaba ahí. Saco la de esta, porque no era por la puerta, era con una cadena y un candado. Quito el candado, quito la cadena, me meto, dejo la puerta abierta. Acá estaba el lavadero, aquí estaba el patio y aquí estaba el aljibe. ¿Te acuerdas esa horrible vivencia que tuve en el aljibe, donde mi papá obliga a mi mamá a que me meta ahí al aljibe, lo vacié y lo limpié todo ese lugar oscuro que estaba lleno de cucarachas y que se me aparece un ojo? Yo que no me acuerdo, como que me acuerdo que era un ojo de búho o no sé qué, que se viene por toda la pared y empieza a vibrar. Entonces dije, aquí tiene que pasar algo.
En plena noche, quito la tapa. Si había cucarachas o no, no me acuerdo, no me fijé y no sé. Me metí, tenía algo de agua, te digo porque en el agua se veía el reflejo de la luna. Me meto los pies y los dejo colgados ahí adentro del agujero del aljibe. Y agarro mi letanía y la sigo rezando. Abrazo el papel y me aprieto el pecho y le digo, mamá, ya voy. Espérame, por favor. Ayúdame que pase algo, ya no quiero estar aquí. Pero no pasaba nada. No pasaba nada. Me quedé un rato ahí. Me levanté del aljibe. Me volví a asomar a ver si se asomaba aquella visión que tuve aquella vez cuando era niño. Pero no ocurrió nada. Me salí y me tuve que devolver porque no había tapado el aljibe. Se me había olvidado. Lo tapé, me regresé y bueno, seguí con mi trayecto. ¿Te acuerdas este largo pasillo? Este largo pasillo donde a medias había un foco y tenía que usar ese foco para poder iluminar y entrar al baño hasta que podía encender la luz del baño porque yo no podía ir, no aguantaba, no soportaba, tenía terror en las noches cuando, después de ver la película del exorcista y mi papá no me dejaba hablarle a mi mamá. Fue un trago muy amargo. Comerse tanto terror y que nadie te escuchara. Me metí al baño para ver si en ese espejo ocurría algo, porque en ese baño, pues sí, te conté que en una ocasión, cuando yo estaba con mis papás, había volteado y la puerta se había abierto y se había asomado el rostro y una sombra. Dije, aquí tiene que pasar algo. Pero no pasó. Me quedé otro rato. Me salí aquí en el patio. Bueno, antes de que falleciera ya que había fallecido mi mamá, este patio yo te había contado que mi papá lo había convertido en una especie de cuarto. Voy a volver aquí a esta pantalla para explicarte. Lo había tapado con un tejabán no el oscuro, sino uno de plástico que pues entraba mucho la luz, ¿no? Y te había platicado yo que ahí dormía no era colchón, era un catre. Y en ese espacio era donde cuando falleció mi mamá yo le puse una vela. Y el puerco miserable de mi papá, te conté también que llegó y me dijo, ¿para qué quieres esa vela? No, pues para ponérsela a mi mamá. Y también porque me daba miedo, me servía de iluminar, porque yo no podía dormir con la luz apagada. Y cuando falleció mi mamá, pues lo tuve que hacer porque mi papá no quería las luces encendidas. Y me dice mi papá, no le pongas eso, tu mamá no era ninguna santa. El puerco se va. Yo no le hice caso, seguí con mi vela encendida, hablando así de mi mamá, después de todo lo que yo me enteré después que hiciste. ¿Es en serio? Yo nunca le vi un acto reprochable ni reprobable a mi madre. Ella siempre se dio a respetar y me admiraba que él hablara así. La vela pues ahí se quedó, vuelvo al espacio en el que hago la invocación. De ahí me meto a este cuarto. Este era mi cuarto cuando pasó lo del exorcista, la película del exorcista. Estaba el tocador, el cuarto de mi hermano, mi cama. En esta ventana era donde yo dormía. Antes yo de ver la película del exorcista, yo tenía una vida de ensueño, amigos. Yo podía dormir con la ventana abierta, el aire dándome, la cortina abierta. De esta ventana daba un patio. Yo le llamaba el patio abandonado, porque nadie entraba ahí, no había nada. El patio estaba feo, estaba lleno de tiliches. Nadie entraba ahí y tenía hasta candado. Pero me encantaba tener abierta la ventana, que el aire entrara, que yo viera el patio. Pero a partir de la película de haber visto la película del exorcista, el terror me inundó.
cambió tanto mi vida haber visto esta película que hasta la cosa más insignificante dejó de tener ese sentido que yo tenía para mí. Ya tenía las ventanas cerradas, la cortina puesta, la cama atorando la cortina para que no se moviera. Yo dormido con una cobija hasta el tope, dejando un agujerito para que entrara la luz y con eso poder dormir. Muriéndome de calor, todo el cuerpo lleno y la cama mojada de calor, de mi propio sudor. Me acuerdo que también aquí, no te había puesto la imagen, perdón. Lo que te dije del patio, era esto. Es que me apasiono, amigos. Lo que te dije del patio donde dormía y que la vela y eso que me dijo mi papá, pues era esto. El baño que te conté, pues era esto, ¿no? No sé si te dije, aquí estaba lo del... no, se me hace que sí, ¿no? Lo del aljibe. Bueno, aquí estoy en el cuarto. Este closet era de este cuarto, del mío. Y este otro closet era del cuarto de mi hermana. Bueno, también te conté que yo tenía que dormirme encima en la cama de mi hermano por el miedo de que no podía dormir solo. Me hacía una bolita chiquita, chiquita en la espalda de mi hermano para poder dormir. Y todas las mañanas que me levantaba amanecía mojado de sus propios orines, porque te conté que mis hermanas, mi hermana y mi hermano, los que tenían el problema de habla, pues tenían otros detalles, ¿no? Y uno de los problemas era que miaban la cama, orinaban la cama. En aquellos tiempos era muy, muy frecuente eso. ¿Quién sabe qué tendría que ver, no? No sé si en la actualidad no he sabido de ahora niños que mojen la cama. Igual a lo mejor ustedes que son padres me puedan refutar eso o comentármelo en el chat. Pero bueno, eso ocurría en este instante, en ese momento. Recuerdo que yo entré con mi invocación aquí a este cuarto. Hablé, recé, supliqué que me apareciera. No pasó nada. Salí de este cuarto, entré a este cuarto que era de mi hermana, que ya antes de que falleciera mi mamá, ya se había vuelto mi cuarto. Aquí, esta es la entrada del cuarto abandonado. Este era el cuarto al que más le temía yo. Te conté yo alguna de las veces en que en este cuarto mi papá tenía una mesa de herramientas y en la pared tenía colgadas muchas herramientas. Este cuarto para eso se usaba, para puros tiliches y puras cosas de ahí, de la casa. Entonces mi papá tenía eso y aquí en el closet había cobijas y cualquier cantidad de de cosas. Era un closet del tamaño de la pared, pero enorme, enorme, unas puertotas grandes y de arriba abajo pues sus entrepaños, ¿no? Y en la pura entrada pues había un espacio en donde cabías ampliamente y otras cosas más, ¿no? Recuerdo que yo entré con mi invocación y recordé aquí todo lo que me había pasado. Aquí pasó lo de la muñeca que se movió sola. Aquí pasó lo del perro. ¿Te acuerdas que te platiqué yo de un perro que mi papá había, un pastor alemán, que llevó mi papá ahí y era un perro? En aquel tiempo, esta cama de mi hermana, que está aquí, estaba pegada aquí en esta parte. Yo dormía aquí. Pues el perro que te estoy contando se ponía a rascar justo en el lado donde yo estaba. Y yo no, era una cosa que yo no te explicaba. En plena noche el perro rascando del lado de la cama mío. Siempre, siempre rascaba todas las noches. Y cuando yo me levantaba era que el polvo de la pared de donde rascaba, ahí estaba tirado. ¿Por qué lo hacía? No te sé explicar. Y justamente, habiendo más pared, tenía que ser justamente en el lado de donde yo estaba. Bueno, recordé todas esas cosas. Este era el patio abandonado. Me acuerdo que para poder dormir, porque yo no podía dormir y era una distorsión de sueño tanta, que abría esta puerta, me salía al patio y para ese entonces yo tenía aquí ya dormían mis hermanas. Esta ventana la tenía abierta y yo me ponía a escalar esta ventana para subir al techo y arriba del techo me ponía a dormir entre la tubería el tinaco. Me agarraba un brazo con una pañoleta o algo para que no me fuera a tumbar alguna aparición o algo, que no me fuera a tumbar
del techo, y ahí me quedaba dormido en el techo porque le tenía terror a mi cama, a mi casa. Nunca se dieron cuenta mis papás, pero es increíble lo que uno en su infancia y en la ignorancia de los demás pues es capaz de hacer. Yo hacía ese trayecto y bueno, volviendo a mi rezo, me vine aquí a este cuarto abandonado que era el cuarto más oscuro de todos y ese momento no era la excepción. Me vine aquí, no pasó nada, seguí rezando, abrí la puerta de este closet, el más grande de la casa, te digo, y cerré. Una cosa a dar a notar era que en todo el trayecto de todas las puertas a las que entraba, yo las dejaba cerradas. ¿Y qué crees? Cuando yo entré a esta puerta, a la puerta de este closet, la cierro y me quedo ahí, me senté y con el celular empiezo a iluminar todas las fechas y los sucesos que yo había anotado con mi marcador de cuando vivía ahí y que era niño. Entonces vi pues todo lo que yo te mencioné en el Story Time, todas esas vivencias. ¿Quién sabe qué haya pensado la persona que llegó a vivir ahí? Y si es curiosa que haya visto esos letreros, ¿no? Pero me quedé sentado ahí con mi invocación, siguiendo rezándole a mi madre que viniera y se apareciera el demonio y esa mezcla de situaciones, pero no ocurrió nada. De tanto llorar me quedé dormido y cuando despierto, pues ya pasaban de las 9 de la mañana, no me acuerdo, 10, 11 de la mañana. Yo despierto, abro la puerta y me doy cuenta que no pasó nada, que yo estaba bien. Me sentía frustrado porque era volver a la casa de mi papá. No fui a la preparatoria, tenía que volver a la casa y era volver a aguantar todos sus desprecios, su odio, volver a pasar hambres. Tanta inopia. Pero lo que se me hizo curioso, ¿sabes? Es que cuando yo salgo, te había mencionado que pues yo las puertas las había dejado de un modo, ¿no? Pues cuando yo salgo de aquí de este closet, las puertas de toda la casa estaban abiertas y yo las había dejado cerradas. Yo voy y digo, no se habrá metido, no habrá venido mi papá. Pero no había nadie. Vuelvo a cerrar todo. Me quedo con esa incógnita. Cierro bien la puerta del patio. Salgo de la casa, cierro. Me regreso a la casa de mía. De ahí en más, pues pasa lo que te conté. Siguen pasando cosas hasta que por fin yo me voy a la casa de mi abuelita y ocurre todo lo que al principio de este video tú viste, o del video anterior, de la primera vivencia, porque no sé si lo voy a cortar. Pero ya me voy a la casa de mi abuelita, me veo liberado y estamos en el punto en el que llego a la casa, me hablan mis hermanas, lloran, me dicen que por qué me fui de la casa y ustedes querían que eso pasara. Yo les di lo que querían, ni modo. Ya no voy a estorbar. Colgué. Me sentí triste, me sentí contento. Es una mezcla de emociones que yo no podía explicar. Pero cuando estaba ahí, sentía que algo iba a estar bien. Mi abuelita estaba contenta. Yo creo que estaba contento. Mi tía estaba contenta. Mi primo pues no tenía hermanos y pues estaba contento también porque se la llevaba bien conmigo. y pues todo bien. Sin embargo, nadie me dijo que el gusto me iba a durar tan poquito porque, pues, con el tiempo, pues mi papá siguió haciéndome la vida cansada. Y llegó el punto en que mi abuelita fallece de cáncer.
y pues me vuelven a correr. Me vuelven a sacar de la casa. Y pero falta mucho para llegar a ese punto. Justo ahora lo que te quiero mostrar es la nueva escenografía, por así decirlo. Bien, bueno, pues esta es una foto mía de cuando era niño. Era una foto que yo quería compartir con ustedes. Claro, las fotografías que yo tenía, pues se veían más gastadas y todo, ¿no? Estas las tuve que pasar por inteligencia artificial para que se vieran un poco más iluminadas, ¿no? Pero bueno, ahí estoy yo. Esta fuente es del patio donde yo me dormía a veces para poder descansar, porque no podía descansar. Entonces, pues ahí está. Qué curioso, ¿no? Cómo cambia la vida en un momento. Eres chiquito y pues no te imaginas lo que va a pasar. Y pues de repente pasa todo y todo se acaba. Ella es mi abuelita. Ahorita la estás viendo así porque ya estaba enferma de cáncer. Esta fue unos meses antes de que falleciera. Ella es mi abuelita, se llamaba Josefina. Ahí está. Por lo de sus quimioterapias. Ella es mi tía Guadalupe, abrazando a mi abuelita. Ahí está. Esta es la nueva ubicación donde todo ocurre. Todo lo que les voy a contar en este nuevo Story Time, en donde todo esto ocurre. Esa casa, pobrecita como la ves. Pero yo era tan feliz. Tan feliz. Salía a la tienda descalzo. Mi camisa estaba rota. Yo estaba gordito de comer. Estudiaba. Podía estudiar. Tenía mi espacio. Era feliz. Totalmente feliz. Esta parte de aquí ya te lo iré contando. Era parte de la casa, pero esta foto fue mucho tiempo después, ya cuando el tío se apropia de la casa, pero vamos poco a poco. Suceden muchas cosas paranormales y también muchas cosas de índole familiar. Y ya sabes que a mí me gustan los detalles. Esta es una vista desde la casa hacia la de los vecinos. Y bueno, estos son los nuevos participantes de este reality show. Esta es mi tía Fausta. Él es mi tío Martín, él ya falleció. Ella es mi prima Katy, mi tía Lupe, mi prima Mari. Vamos enseguida. Vamos de nuevo, él es mi tío Martín, las niñas que te dije, mi tía Guadalupe, mi tía Fausta y mi tía Carmen. ¿Por qué te estoy presentando a todas estas personas? Y ya que se vean sus rostros, esta vez ya no tengo ningún miramiento de lo que voy a contar ni de lo que va a pasar, la verdad no. Esta es otra foto. Ahí estoy con mi primo. Ahí estoy dentro del cuarto que se me había asignado. Y ahí estamos mi primo y yo. Él es mi primo. En aquel tiempo él tenía como 15 años. Yo no me acuerdo, creo que ya había pasado de los 18, no me acuerdo. Pero éramos casi de la edad. Bueno, esta parte de la casa era el comedor. La parte de la sala iba a ser un cuarto ahí y era la cocina. Imagínate nada más cómo estábamos de apretados. Y al fondo, pongan atención porque vienen muchas cosas en estas partes. Al fondo era el patio donde vas al baño, donde hasta el fondo estaba, bueno, no se los voy a adelantar, los voy a dejar así, para que no se pierdan el story time. Ahí está la cocina, ahí está mi tía haciendo una pose. Ve las sillas, pobrecitas, pues vivían pobres. Mi abuelita era pobre, pero yo estaba encantado, vivía tan feliz, tanto, que si yo tuviera oportunidad de volver, lo haría. Bueno, esto también es importante. Él es mi tío, porque él ya falleció. Él era mi tío Carlos, pues mi tía Guadalupe, para que no se les pase, pues una primita, ¿no? Y bueno, amigos, esto es ya un preámbulo para lo que será mi nuevo Story Time, todas las vivencias que se vienen, pues todos los detalles que tengo que aclararles, todas las situaciones que ocurrieron después, y esta es la primer casa.
Yo viví en 4 casas diferentes después de que me corrió mi papá y en todas pasaron situaciones paranormales. Esta de aquí, en la casa de mi abuelita, no fue la excepción, pero fue la que más me dolió, porque vino acompañada de muerte. Y pues nada, espero no haberlos apabullado otra vez con lágrimas y lloros, pero es lo que se viene a lo mejor, ¿no? Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí conmigo en este espacio, en este nuevo Storytime, y pues te veo en el siguiente video. No te lo vayas a perder. Nos vemos. Cuídate mucho. Buenas noches.